Bueno, bienvenidos a todos los que están viendo esta tertulia. Hoy nos encontramos en el criadero Dos Aguas, en el municipio de La Ceja, en Antioquia. También donde está la empresa de transferencia de embriones Bioecus, con el doctor Lucas Echeverry, médico veterinario, especialista en reproducción equina. Y vamos a tener unos temas muy importantes hoy porque vamos a ir hablando de la parte teórica genética, pero lo vamos a después aterrizar en lo que es la experiencia que Lucas ha tenido, tanto como en su trabajo, en la parte de transferencia de embriones y conociendo a caballos y a yeguas muy importantes que han hecho parte del programa de transferencia de embriones, como a lo que él ha hecho dentro de su criadero Dos Aguas, cómo ha llevado todos esos conocimientos teóricos a la práctica y los resultados que ha obtenido. Entonces, yo creo que las personas que están viendo esta tertulia lo conocen porque ha participado en muchas tertulias, pero teníamos muchas ganas de hablar con él, precisamente de tertuliar con él y de entender muy bien cómo él lleva ese conocimiento teórico que nadie duda que es un experto en ese conocimiento, pero creo que nos había faltado entender muy bien él cómo lo ha llevado a la práctica de una forma muy exitosa. Entonces, los invito a que tengamos la mente abierta para esta tertulia. Como en todas las tertulias, la idea es aprender. Todos aprendemos un poquito más de caballos todos los días y pedirles toda la sinceridad, la honestidad, hablar abiertamente, hablar con respeto. Obviamente vamos a hacer de pronto algunas críticas de algunos caballos, algunas críticas de algunas situaciones, pero lo importante es que todo lo entendamos como que es para construir y para aprender un poco más. Entonces, muchísimas gracias, Lucas, por habernos recibido acá, y si quieres, Mario, me gustaría mucho que tú empezaras por contarnos un poco por qué quisiste organizar esta tertulia y hablar de este tema que es tan importante para ti. Bueno, para mí, primero que todo, le agradezco a Lucas de haberme recibido y con su familia. Yo soy muy gomoso por el tema familiar, me toca las fibras. Y entonces el hijo mío, Juan Ignacio, quedó embelesado con una tertulia en 2 entregas que hizo el doctor Lucas con Jorge Vergara y con el doctor Lucas Echeverry, y Juan Ignacio quedó fascinado porque compartimos muchísimo las cosas compartidas en esa tertulia. Por eso para mí hoy es un gran gusto y es un honor poder estar aquí en Dos Aguas con el doctor Lucas Echeverry. Mario, Sergio, pues a ver, primero que todo, para mí es un honor que estés aquí en el criadero, Mario. Te he seguido toda la vida desde tus artículos, tus escritos, todo. Sos una institución en nuestro caballo y para mí, o sea, me conmueve bastante que hayan sacado tiempo y como darnos este honor de estar acá con nosotros. Y a Sergio, pues hombre, felicitarlos y aprovecho porque generaron una herramienta que todos los que somos gomosos de esto, pues hombre, para nosotros no hay día que yo no me meta a Andares, y no es porque Sergio esté o no esté, pero nos generaron una aplicación, una herramienta para nosotros los que somos gomosos de la genética, que mejor dicho, cualquier raza en el mundo se la quisiera. Medio soñado. Entonces, quiero resaltar aquí, o sea, el trabajo que han hecho en Andares, con toda la asesoría de Mario y todo, y poder que estén acá para mí es un honor y un privilegio. Y aquí, muy bueno, a compartir muchos temas. Aquí no hay verdades absolutas porque por cada ejemplo que demos hay 10 que lo contradicen, pero vamos a contar un poquito nuestra experiencia, que es el cúmulo de errores cometidos durante todo el tiempo. Claro, correcto. Y uno aprende a caminar es cayéndose, si no seríamos unos inútiles, gracias a las mamitas que aunque pensaban que nos íbamos a caer, nos dejaban probar, nos dejaban caer y después nos decía, venga, mijito, tranquilo. Pero lo que sí más nos dolía era, yo le dije que se iba a caer y se cayó, pero ahí venía la caricia. Gracias. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Mario, entonces un tema que me parece muy importante para empezar es, tú digamos que haces muchas críticas de que los caballistas son muy machistas y que en cambio tú eres muy feminista. ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, yo soy feminista, soy hijo de antioqueño y mi papá era de un machismo ancestral, pues. Yo no toleraba
la forma como él veía a las mujeres. Yo tenía una dulzura de madre y mi papá era brusco y era demasiado machista, para que lo digamos, antioqueño y orgullosamente de Marinilla. Y abogado además, pues bueno, ya para qué les cuento. Entonces él me llevó a hacer muchas reflexiones y a defender a la muerte a mi mamá. Y saber la importancia que es la mamá, que es la que realmente transmite la raza, o sea, es la que hace que el caballo sea caballo, que la vaca sea vaca, que las gallinas sean gallinas. Nosotros los varones, ¿qué hacemos? Lo único que hacemos es generar la diversidad por cualquier problema que venga. Ustedes cuando nacen tienen la totalidad de los óvulos que van a generar durante toda la vida, van a madurar y los que no van a madurar. Los hombres, la función nuestra es cada 24 horas el semen es completamente distinto. Y para mí, una persona muy interesante que enseñó sobre mí, el abuelito de mi señora, que me enseñó realmente la gran influencia de las madres en las yeguas de carreras. Yo todo lo que he aprendido y lo que he profundizado, donde realmente he encontrado conocimiento de las madres, ha sido a través de los caballos de carreras. Son realmente los que más, en tema de genética, los que más han estudiado yo creo que en las razas equinas del mundo son los genetistas, y tienen un studbook de 200 y 300 años, y ellos sí han valorado bastante las madres. Es más, ellos tienen genetistas para programar y todo eso, entonces ellos sí han hecho ese estudio, incluso han sacado temas de consanguinidad a la madre, sí, no solo, y expresiones de factores y todo eso. Factor Rasmussen. Exactamente, todo eso a la madre. Entonces, Mario, si empezamos un poquito como a desglosar el tema de las madres, yo creo que si nosotros nos recorremos el país, donde el criadero que tiene la madre buena y la que no te la venden. Esa no es, es de 90. Esa 90. Entonces, las madres, yo digo que los criaderos están hechos por las madres. Hay un tema biológico y un tema de conocimiento de los criadores. Y si nos vamos a los pedigrís, casi que los reproductores viven en los pedigrís a través de sus madres, porque el caballo se va diluyendo, da un hijo y un macho, pero a través de las madres siguen viviendo. La influencia del macho. Exacto, porque un macho te da un macho sobresaliente, ese macho empieza a engendrar otras, en cambio una madre puede tener 20 años, engendra algo y sigue transmitiendo su raza a través de las madres. Entonces los caballos viven en sus pedigrís a través de las madres. Si nos vamos al tema de la biología, en el tema genético, como para ir con cosas más certezas, lo que estás diciendo, nosotros los machos pues somos diferenciadores del sexo, o sea, es una función importante, pero la carcasa y la estructura la tiene el óvulo para desarrollar toda la ADN mitocondrial. Exactamente. Entonces, empecemos. El espermatozoide hembra, el X, pesa más que el macho. Claro. Tiene más información. Tiene más información. Entonces ahí vamos viendo una influencia materna. La gente se preocupa mucho, y lo que vos decías, la cultura de nuestro caballo era una cultura totalmente machista. Cuando yo era joven, a mí me decían, ¿Relicario es hijo de quién? De fulanito. ¿Monarca es hijo de quién? De fulanito. Pero las madres no pasaban, no valían ni un peso, ni se tenían en cuenta. Y más en los antioqueños. Y cuando nosotros tenemos una hembra y un macho, estamos viendo que el cromosoma que me está aportando esa hembra es el de su madre, porque el macho solo diferenció. Y de la madre del reproductor. Exactamente, la abuela paterna es fundamental, porque todas las hembras que te nazcan de ese macho, ella te va a aportar el cromosoma X. Te lo pasa. La parte de selección mía y en estos criaderos pequeños, el que cría, no sé, 50 crías al año, pues se puede dar el lujo de ensayar varios caballos. Para mí tienen que pasar por un filtro y un embudo muy alto, y el principal embudo es una madre sobresaliente. Claro, si no tenemos nada. No perdemos tiempo. Entonces ahí vamos viendo la influencia de las madres, y lo que tú dices, hay varias cosas en el tema de la genética que ya están estudiados, demostrados, que se transmiten por línea materna. Uno, el ADN mitocondrial. Por eso es bloqueado, que es blindado. Solo va por línea materna, de madre a hija, de hija a nieta, de nieta a bisnieta, y así. Lo puede rastrear 100, 200, 100, 150 generaciones. Exactamente. Hasta llegar al origen de las yeguas
en Inglaterra. Esa es una de las cosas, el por qué. Tres siglos. Es una de las cosas. Puede seguir, El y no por, se pierde. el por qué el clon no es una copia original, no es una copia idéntica. Porque cuando haces un clon, el ADN mitocondrial no hay forma de pasarlo. Entonces a una madre, el caballo que querés clonar es un caballo sobresaliente y tiene una madre, digamos, sobresaliente. Cuando haces el clon, ese ADN mitocondrial no pasa. Entonces es una cosa a tener en cuenta. Lo otro, en el cromosoma X, los australianos hicieron una investigación y se dieron cuenta que en ese cromosoma, en el materno, están alojados varios genes. Uno, del tamaño del corazón. Fundamental. Otro, doble Kopf-Merson. Metabolismo del ácido láctico. Entonces, todo eso son características atléticas. Entonces, pasa la mamá. Pasa la mamá. Nosotros digamos que los atletas van a través de las madres. Entonces, es una cosa tener en cuenta. Entonces, el caballo sí aporta algo y ojalá ese caballo tenga una madre sobresaliente y todo. Pero si yo parto una yegua mediocre y mala, no llego. estoy haciendo mal la cosa y ahí está la importancia de las madres. Exactamente. Bueno, entonces, Lucas, a mí me parecería muy importante que tú, como de una forma muy práctica, y si quieres puedes utilizar ejemplos, cuando tú vas a escoger, por ejemplo, un reproductor para tus yeguas, ¿cuáles son las características que buscas en ese reproductor? Estoy hablando pues no solamente cosas que se ven, sino cosas que se estudian de ese reproductor. Para mí lo fundamental es una madre sobresaliente, porque yo quiero alimentar mi banco genético con las madres campeonas. Podemos hablar de yeguas, yo quiero la comparsita, yo no puedo tener la comparsita y para nosotros es imposible comprar un embrión de la comparsita, pero si yo le cojo a un hijo de ellos y me nace una hembra de un hijo de ellos, estoy cogiendo el cromosoma X de ella, claro. ¿Cierto? Sí, entonces yo voy alimentando mi piscina genética de mi criadero con esas madres. Entonces para mí el ítem de selección, el primero, son las madres, ¿cierto? Entonces, a uno le dicen, a mí me preguntan mucho los criadores, entonces hay que esperar que el caballo esté probado. A ver, hay unas cosas para uno ir. El criador grande puede darse el lujo de ensayar, de hacer locuras, de ponerle un caballo que no tenga soporte genético en la línea materna y ese caballo puede ser prepotente a partir de. Hay caballos que sin tener una línea materna importante han logrado transmitir, ¿cierto? Si yo quiero escoger un potro que no conozco, un potro nuevo, si la gente me dice, es que los reproductores conocidos y probados casi siempre son los que están más arriba en el costo, en la tarifa. Entonces aquí hay que hablar como para todos los criadores, porque el criador no tiene el mismo acceso a ir a comprar un salto de Caín que vale 7 millones de pesos para coger la comparsita, o ves Diego, que están en 3, no sé, que es un hermano de él. Entonces, ¿qué miro yo? Cuando el criador pequeño dice, yo no puedo comprar un caballo probado, yo lo primero que le digo es, si es un potro nuevo y quiere probar, mire las líneas maternas. Porque casi siempre están buscando la hembra. Y si a usted le queda la hembra, el cromosoma X que le van a hacer de esa hembra es sobresaliente, suponiendo que la suya sea regular. Esa yegua es un mejorador genético. Entonces, para mí el principal ítem es las madres. Madres exitosas en la reproducción, con respaldo genético, porque todo eso, Mario, lo que dicen en genética de carreras, ellos han estudiado mucho, y ellos dicen, cuando una línea está caliente, cuando ellos dicen una línea genética está caliente, digamos, hablemos en los diagonales, la silueta comparsita, que ahí se han derivado un montón de animales ganadores, ¿cierto? Cuando esa línea está caliente, aunque sea con cruces deficientes, salen animales de buen promedio. Entonces usted no se ponga a experimentar mucho. Hay unas líneas que usted sabe que son ganadoras, con unas madres sobresalientes. Y abuelo materno sobresaliente. Exactamente. Entonces esa es la recomendación más grande. El ítem mío de selección en este criadero que ustedes lo acabamos de ver, que es Dos Aguas, que es un criadero de 15 animales, y que ahorita podemos evaluar un poquito los resultados que hemos tenido, y no ha sido con una sola madre, sino que aquí han nacido animales ganadores, por decirlo así, en 5 madres distintas. Entonces, pero básicamente nuestro trabajo es, yo no le cojo un caballo que no tenga madre ganadora, no le cojo. Lucas, y digamos que ahí vimos la parte del reproductor, ahora veamos la parte cuando tenemos un criadero con algunas yeguas, y yo creo que para la mayoría de gente, como tú lo decías, pues no es que puedan escoger de muchas yeguas, ¿cierto? Por lo general son un pequeño número de yeguas. ¿Cuáles son los factores que tú tienes en cuenta dentro de tu criadero? Y también no solamente dentro de tu criadero, por ejemplo, los criaderos con los que has trabajado, que tienen yeguas donantes, etcétera, para decir, bueno, esta yegua vale la pena
que la reproduzca, o vale la pena pues que se vuelva una donante y no solamente reproducirla cada 11 meses, cada año, sino también pues sacarle varias crías durante un año? ¿Cuáles son esos factores que tú dices, esta yegua vale la pena que entre a un programa de transferencia de embriones, o simplemente vale la pena preñarla, o simplemente pues se deja, no sé, para darle vuelta a la finca, o se vende? Para otros usos. Exacto. Hay una cosa que tenemos que tener clara, Mario y Sergio, y es que la técnica de la transferencia de embriones de por sí no te hace los animales mejores, que eso es una idea errónea. Correcto. O sea, muchas veces han criticado mucho las transferencias de embriones, hay gente que está en contra. Para mí es la herramienta más poderosa para los criadores pequeños. Más linda que se ha inventado. Porque aumentamos la generación y nuestro árbol genético. Nosotros tenemos la capacidad de ir acumulando generaciones más rápido. Entonces, pero hay que ser muy selectivos a la hora de las yeguas a lavar. La gente piensa que el solo hecho de la técnica genera animales buenos. No, la técnica es una técnica, debe ser bien utilizada. Entonces, obviamente no todo el mundo tiene el poder adquisitivo de unas yeguas campeonas, sino que todos empezamos, como nosotros empezamos hace 20 años, con unas yeguas correctas, ¿cierto? Que hay cosas que las recomendaciones a mí me dicen, hombre, si va a comprar una yegua de acuerdo a su presupuesto, mire, yeguas que tengan fenotipo, mansedumbre, no tengan problemas de conformación y de aplomos, que no sean bravas, los temas de sanidad. Entonces yo les decía ahorita a Mario, le decía, en los programas genéticos es muy difícil mejorar todo de tacada, y la gente cree mejorar 5 o 7 características en una generación. No, usted se tiene que ir poniendo metas a corto y a largo plazo. Entonces, obviamente tiene que mirar cuál es su capacidad económica, pero si hay unas condiciones mínimas. Primero, el respaldo genético. ¿Qué líneas tiene atrás? ¿Te gustan, no te gustan? ¿Son sanas, no son sanas? Porque la gente te dice, no, mire los papás, mire los abuelos. Es que, o sea, nosotros debemos analizar en nuestros pedigrees, por eso es tan importante la aplicación de Andares. Siquiera 6 generaciones atrás, porque hasta 6 generaciones tenemos influencia. Entonces, yo puedo mirar una cosa acá, pero no sé, o sea, no pasa mucho que te dicen, uy, vos sos igualito a tu abuelo o tu bisabuela. Los genes van viajando en el tiempo, y tanto lo bueno como lo negativo se te puede expresar más adelante. Hay genes saltarines. Exactamente. De sexta generación, yo he tenido animales donde he asesorado, donde se muestra el gen en color, pues que lo ve uno, y ese color estaba en la sexta generación atrás, en las madres, no tanto en el macho, en las madres. Así es. Entonces, básicamente es eso. Y ahora hay otra opción, que los que son, aquí yo no estoy hablando, porque yo no soy negociante de caballos, yo soy criador, y mucha gente dice, y los criadores a grande escala dicen que la transferencia de embriones les dañó el negocio. Sí, porque antes llegaban y lo que eran las recuas, entonces lo que eran cola para ellos, eran cabeza para otro, y iban comprando esas yeguas, por decirlo así, las que descartaban. Pero hoy, con la transferencia de embriones, yo te pongo un símil. Una persona tiene 20 millones de pesos para hacer una inversión, o hace una inversión en una yegua de 20 millones, que no es ni una yegua ni de competencia, ni muy sobre... Si te la venden vieja, no ha dado nada. Si es ya una yegua mayor, es porque no dio para la pista. Entonces es una yegua que obviamente puede tener un respaldo genético de un criadero importante, pero que de todas maneras van muy a ciegas. Pero cuando con esos mismos 20 millones poder acceder a un embrión de un criadero trabajado, de una yegua que tiene esas líneas genéticas, entonces a la gente nueva le da la oportunidad de montarse en la ola un poquito más arriba de esa genética. Obviamente tenés que contar con la suerte que te nazca una hembra. Si te nace una hembra, cogiste la genética de ese criadero por 20 millones que ha trabajado 20. Es muy fácil. Entonces, un embrión de una yegua de 20 millones, pues la yegua debe valer siquiera 80, o entonces ya están subiendo un poquito la calidad de esos animales y las madres y todo eso. No de por sí que el embrión sea eso, porque tienes que mirar qué criaderos están bien, tienen buenos resultados, están actuales, tienen unas líneas de modernas, y todo eso. Entonces eso es jugando un poquito con eso. A los criaderos y de pronto esto no le gusta mucho a la gente, pero es la realidad. Las colas ya, entonces el mercado de esos animales intermedios sí cayó mucho. Y dicen, no, hombre, es que los embriones, sí, eso porque los embriones les abrió poderse montar un poquito al nivel de la cosa. Chalanería, en temas de en competencias de dueños, en todo eso, ¿sí me entiendes? Hay un mercado distinto. Pero si vos te querés dedicar a la cría realmente, arranque bien.
Exactamente. Muy bien. Lucas, ahorita que estabas hablando de las clonaciones, yo creo que es bueno hacer que hagamos como una pequeña sección para ver, digamos, qué mitos y realidades de la reproducción equina. Entonces, por decir algo, voy a empezar desde los métodos de reproducción, digamos así, más complejos, hasta, digamos, que los más sencillos o más naturales, sí. Y me gustaría que nos dijeras qué piensas de cada uno. Entonces, okay, vamos a empezar por la clonación. Ya, sí. Obviamente ya nos adelantaste algo, pero igual te pregunto. ¿La clonación hace que yo tenga dos animales exactamente iguales o no? No, a ver, un clon es lo más parecido al original que hay, ¿cierto? Pero lo que les dije, el ADN mitocondrial. A ver, la clonación, si estuviéramos hablando un poquito de animales de producción, de cerdos, de leche, no sé qué, que el tema atlético no nos interesa tanto, pues de pronto esa parte de la mitocondria. A ver, ¿qué es la mitocondria? La mitocondria es la fuente energética de la célula. Y cuando yo tengo atletas, pues necesito tener una mitocondria de muy buena calidad para poderlo desarrollar. Entonces, en un clon, ¿qué pasa? En un clon yo cojo tu material genético de la yegua o del caballo X, pero hoy le meto la carcasa, es por decirlo, yo meto el motor en un carro y ese carro tiene, por decirlo así, la suspensión no del original, que en este caso sería la mitocondria, sino que quieres producir un Mercedes, ¿cierto? Le metes el motor de Mercedes que lo sacaste del clon, pero resulta que la suspensión no es Mercedes, sino que es, no sé, otra marca, una marca más mala. Entonces lo que pasa es que cuando metes en la carcasa del clon, esa mitocondria, muchas veces de yeguas de matadero, yeguas subóptimas, todo eso, entonces ahí en el tema de la reproducción puede fallar. A ver, ¿qué pasa? Los que están más adelante en el tema de clonación y en temas genéticos son los de la Holstein, los que trabajan en lechería. Y ellos ya produjeron todos los toros importantes de la raza, los produjeron por clones. Y a esos clones, porque una cosa es el desempeño del clon puede ser bueno, y el tema del polero cambiazo que juega con 7 clones y todo, ahí influye mucho. Pues si yo produzco 7 clones de Cain y me los monta todos al Excano, de pronto me les va a sacar el potencial, porque estamos viendo que hay un tema epigenético. Pero ¿cuál es la capacidad? Realmente los clones lo que nos importa es el poder de transmisión. Y todos esos toros en la raza Holstein los evaluaron y tuvieron sus hijas, las compararon con el original y fueron totalmente inferior a la producción del animal original. Entonces eliminaron todos los clones de la raza. Entonces, para mí los clones, en el tema de la reproducción, que es a mí que me interesa, pues si quieren producir un clon y el clon sale y camina igualito a Caín o a Rey de Reyes o a estos animales sobresalientes o a Prodigioso, listo. Pero al tema de la reproducción, cómo hacer su descendencia, como no tiene esa línea materna, como no tiene esas mitocondrias, todo eso, realmente en la reproducción, los clones a nivel mundial, en las razas equinas han fallado. Claro. Entonces yo no le cogería un clon ni me pondría a clonar un caballo, todo. Además, yo creo en la evolución genética y creo que los hijos van a ir superando a sus padres y a sus abuelos y todo eso. Entonces la raza se va a quedar estancada. Es distinto, listo, que se pierda un animal joven, pero a mí me dicen, no, vamos a clonar otra vez, no sé, a Monarca porque necesitamos refrescar, no sé qué, en temas de esos. Para mí no es viable, porque los clones, el clon como reproductor no ha tenido buenos resultados. Puede que en su performance como atleta, porque ahí está el ejemplo de Cambiaso, el jugador de polo más famoso del mundo que juega con 7 clones, con la cuartetera, le funciona y todo. La pregunta es, ¿cuántos clones tuvo que producir para esos 7 que funcione? Esa es la parte que no sabemos detrás de eso. Exactamente. No da cuenta. Perfecto. Entonces eso pienso de la clonación. Muy bien. Listo, sigamos entonces con transferencia de embriones. Obviamente sabemos que ese cigoto que se forma de un embrión, perdón, de un óvulo, de una yegua pues importante, donante, y de un semental sobresaliente, sí, que sean sobresalientes, es único. Obviamente, así sea hermano completo de otro caballo, va a ser único. Entonces ahí digamos que la parte donde de pronto hay algunos mitos es que nos expliques un poco si hay alguna influencia de la yegua receptora. Sí, a ver, en el tema de esos cruces únicos, que aquí podemos meter un poquito de genética, y es que los hermanos completos, hagamos de cuenta, ¿qué es el pool genético que se habla en genética? Es la piscina genética, es donde tu padre y tu madre meten tus genes, pero es un pool, y cuando nace un hermano viene una porción y nace otro hermano y viene una porción. En Dulce Sueño los 2 hermanos completos, uno era Naranjuelo y el otro era
el Transmilenio, el otro era Zaino. Entonces heredan partes genéticas distintas de eso. Entonces los hermanos completos, ahí me dicen, no, es que es hermano completo de, sí, no, pero tiene que mostrar las características para ser un reproductor, no, que es un hermano completo de Encanto, de fulanito, de sutanito, no, que es un hermano completo de Caín. Sí, pero en genética hay una cosa, vos no puedes transmitir lo que no sos. Claro. Entonces hay unas condiciones que tenés que tener. Entonces en el tema de la transferencia de embriones, como les dije, esa es una técnica, para mí es una herramienta importante. Ya hay que evaluar si económicamente es muy costosa para el criador pequeño o no, que eso ya es un tema a tratar distinto, pero para mí es la técnica más importante porque se redujeron los criaderos de 100 yeguas a 5 yeguas élites que las puedes reproducir durante todo el año. Entonces cerrás el margen de selección. Nuestro criadero es eso. Si vos ves, nuestro criadero son 4 o 5 donantes, no hay más. ¿Qué hacemos? Es un margen de selección muy estricto, pero esas yeguas cumplen las condiciones para nuestro estándar, para nuestras cosas, para ser reproducidos. Exactamente. Entonces no necesitamos reproducir 20 yeguas para producir las mismas crías, pero reproducir 15 subóptimas. Mejor reproduzco las 5 óptimas, ¿cierto? Lo que yo creo. Entonces ahí es una cosa. El tema de las transferencias de embriones es bastante importante y ahí entramos con un tema de la epigenética. La gente, y a mí me pasa con frecuencia, uno le entrega la receptora de 2 meses o 3 meses al propietario y ellos se olvidan completamente de ella, la tiran a aguantar hambre, ¿cierto? Tienen que entender que en el primer tercio de gestación, en los primeros 40 o en los primeros 5 meses, se está formando toda la organogénesis de ese embrión, de ese futuro atleta. Aquí vino el doctor Locino, un argentino, y nos dio una charla de epigenética impresionante. Y decía, los campeones se están frustrando desde el vientre de las madres. Cuando las madres están aguantando hambre, mal tenidas, ¿por qué? Un embrión que está en su primer tercio está formando órgano, está formando pulmón, riñón, corazón, toda su estructura atlética, y si la yegua tiene unas deficiencias en ese momento, pues hombre, van casi que desde el principio estamos, por decirlo así, limitando esa capacidad atlética. Entonces hay una parte que hay que tener en cuenta en la alimentación, ¿cierto? Hay otra parte conductual. Cuando hablamos de heredabilidad, hay unas características que son altamente heredables y características bajamente heredables. Lo que hablábamos ahora, me va a salir un poquito del tema, pero nos sirve para hacerlo. Y es, la gente cree que la genética, y listo, compro un embrión no, Caín con la gitana, sí, digamos algo así, listo, y se olvida cómo lo nutro, cómo lo aplomo, cómo lo alimento, cómo lo entreno, todo eso. Los genes son la cuota inicial, estamos viendo que no hay características que se hereden en un 100%, máximo las altamente heredables son del 40 al 50%, y ahí está el ojo del criador en saber qué es altamente heredable y qué no. Por ejemplo, temas de aplomos, altamente heredable, la alzada, altamente heredable, la conformación. Entonces a eso sí lo vamos viendo y tenemos que tener en cuenta. El temperamento, la fertilidad, el temperamento, uno pensaría que ya hay estudios en otras razas porque nosotros no tenemos estudios de heredabilidad en nuestro caballo, pero hay estudios que es bajamente heredable, 20%. Entonces, como un animal que viene de animales bravos, unos líneas, por ejemplo, vamos a hablar del fino, que son animales muy difíciles, cómo empezás con cierto manejo, y puedes, por decirlo así, puede tener cierta predisposición, pero inclinar un poquito la balanza hacia el otro tema. Entonces, cuando yo sé mis debilidades, que es lo primero que uno tiene que tener en cuenta. Exacto, entonces yo sé, si yo tengo problemas de alzada, entonces tengo que yo trabajo en ese 40, en ese 50% que es la epigenética. Entonces yo tengo que, o sea, como criador, ahí está mi función, no es olvidarme del todo. Entonces, volviendo al tema de las receptoras, hay un tema bastante claro, y es el tema del comportamiento. Y ellos, los potros que nacen y todo eso, ellos aprenden por identificación hacia la madre y por imitación. Entonces, a mí me pasó, yo aprendí a hacer embriones en el año 2005 en Ocala. Yo me fui 6 meses a vivir al programa, allá en ese momento estaba Gabriel Jaime Toro, y todos los embriones de paso fino se metían en yeguas cuarto de milla o yeguas de otras razas, y los potros nacían y todo el mundo esperaba que el potro saliera caminando refino y salían trotando como las cuarto de milla. Entonces yo le decía al doctor Gabriel, le decía, hombre, y eso, y me decía,
pura imitación. Ellos ya después se destetan o cualquier cosa y ellos aprenden y cogen su cosa de eso. Pero en ese tema es para bueno y para mal. O sea, ya Yeguas Cuarto de Milla tiene una producción de leche grande y todo eso, entonces muy bueno. Lo mismo es si le metes un potro a una yegua, un embrión a una yegua nerviosa, brava, ese potro que va a copiar todo eso, con vicios, con que chupa aire, con todo eso. Entonces ellos por imitación, ahí tenés una influencia grande de la receptora. Entonces son factores a tener en cuenta, la nutrición durante la gestación y los animales también que voy a tener cuando, pues, que animales que sean buena habilidad materna, mansas, todas estas cosas. A mí la gente me dice, doctor, métame el embrión en una yegua gigante, bien grande. Yo le decía, es de pronto muchas veces más importante la habilidad materna que el tamaño de la receptora, sí, ¿cierto? Porque la producción de leche, puede tener mayor producción de leche una yegua más pequeña, más criolla, que una yegua de una raza más grande. Y que requiere muchísimo más volumen de comida. Exacto. Eso ya hay estudios. En el tema de las receptoras, en los tamaños, ya hay estudios que las receptoras pueden tener en diferencia 15 centímetros de alzada. Digamos, mayor la donante que la receptora, sin problemas, porque ellos alcanzan un crecimiento compensatorio después. O sea, ellos al destete, pero a los 24 meses van a estar casi que nivelados. Eso lo hicieron los criadores de polo, metiendo, por ejemplo, unos embriones de polo en unas yeguas más pequeñas, hicieron ya el estudio. Entonces, hay que jugar con toda esa parte en el tema de los embriones. Y digamos que, pues yo creo que lo explicaste muy claro, pero quería de pronto, uno oye pues rumores o digamos que mitos, influye en el paso ya, digamos que la receptora de eso, o sea, una yegua, yo qué sé, estamos poniendo un embrión de una yegua y un caballo fino, una receptora que es una yegua trotona cabalgatera. Sí, no. ¿Eso me va a influir o no en el paso de ese potro, de esa potranca? No, ahí no hay, o sea, realmente vos le sacas una muestra de ADN a tu embrión con la receptora y no hay nada, ningún paso, o sea, absolutamente nada. Te influye en el temperamento, lo que te digo, esa receptora si tiene buena habilidad materna, en el desarrollo, en la alzada del destete, en cosas de esas te va a afectar. Pero en lo otro, en su información genética, yo te diría que, no sé, el 100% hoy de los campeones son producidos por transferencia de embriones. Entonces no. Y las yeguas que se utilizan para transferencia de embriones son yeguas que son sin registro, sin no sé qué, ¿sí me entiendes? Son yeguas que en ese tema de los andares son subóptimas, pero si tienen una buena estructura, alimentándolas bien, todo eso, cumplen una función. Toda esa población de receptoras están cumpliendo una función de madres, por decirlo así, receptoras y de recipientes, por decirlo así. Correcto. Bueno, y otra cosa, digamos que otra crítica que tienen, que a veces se le hace a las transferencias de embriones, es que reducen, digamos que el pool genético disponible, ¿cierto? Porque obviamente yo en vez de tener productos, yo qué sé, de 100 yeguas, voy a tenerlo solamente de 5 yeguas élites y esas 5 yeguas me van a producir los 100 potros, digamos que me hubieran producido las 100 que descarté, pues 95 de ellas, por un ejemplo. ¿Cómo ves tú eso? Sobre todo, pues me imagino que eso en el corto plazo no se ve, pero en el largo plazo, ¿tendría alguna repercusión? Sí. Hay una cosa, yo creo que el último estudio que se usó en Fedequinas de la cantidad de animales que se producían por transferencia de embriones, como en el pool genético que había, yo creo que no superaba el 10%. No sé si de pronto, creo que fue en una última base de datos del 2018, algo así, los animales que nacían por transferencia de embriones creo que no superaban, comparado con la cantidad de animales que eso. Entonces, obviamente sí hay, por decirlo así, se cierra un poquito el pool genético, pero yo te sumo todo eso y ahí volvemos a que esta es una sociedad totalmente machista. ¿Por qué? Porque mientras una yegua produce 20 crías, el caballo está produciendo 5.000. Y nadie pone entonces ese sí cierra el pool genético. Entonces, ese cierra el pool genético. Entonces, ¿cómo se volvió y cómo ha cambiado el caballista al día de hoy? Que a mí me parece un poquito erróneo en cierto momento, y es que 6 o 7 caballos de este país están sirviendo el 80% de las yeguas del país, ¿cierto? Eso está cerrando el pool genético. Antes la gente iba y veía caballos que le gustaban y abría un poquito y oxigenaba más, con más caballos. Hoy la gente ya no le importa el salto costoso, y el que tiene la yegua, por decirlo así, regular, prefiere ir a comprar el salto costoso, que en cierto modo, si tiene unas madres buenas y todo lo que hablamos está bien,
pero realmente eso es lo que está. Entonces, limitar las yeguas y no limitar los caballos es una cosa importante. Escúchame, ahí te voy a meter la cuchara un momentico. Los ingleses, que son los que realmente han hecho selección, y una selección muy objetiva. La selección del inglés, del caballo de carreras, es el reloj y el poste final. Sí. El que más rápido pase y cumpla eso es el caballo que va a reproducir. Pero no permiten la inseminación artificial, porque ellos dicen, uno fue lo que tú estás diciendo del pool genético, ¿cierto? Cerrar demasiado la raza, y dos, le quitan a la raza la posibilidad de multiplicar ciertos animales que así no sean el ganador del Derby de Epsom, ¿cierto? Pero tienen muy buenas características, y por temporada los ingleses no aceptan si no monta directa, y eso no deja cerrar el pool genético, habiendo arrancado de 45 yeguas cuando arrancaron y de 3 reproductores. A mí hay una cosa que ya es una medida que se tomó ahora que me parece que va a favorecer en ese tema, y es que nosotros teníamos la categoría de los caballos mayores de 6 años y el caballo de nosotros se volvía viejo a los 6 años, ¿cierto? Sí. Entonces, en las categorías de mayores se iban acumulando caballos muy importantes y que tuvieron cierto desempeño en las pistas, y llegamos a una feria importante, alguna de la Triple Corona, por decirlo así, y caballos importantes chupaban recua, y caballos que tenían campeonatos y todo eso. A mí me parece importante la categoría que abrieron, que es la de 78 a 100. ¿Por qué? Porque los caballos viejos y los caballos mayores van a seguir un poquito en vigencia. Entonces esos caballos van a una feria, digamos un caballo que no son de los que se ganan ni las flores, ni las no sé qué, sino un caballo que es capaz de ganarse una feria intermedia, pero va y está visible. Y con que ese caballo sirva 5 o 10 yeguas, ya es mucha yegua. Ya hace un trabajo al pool. Entonces el tema de eso, ese es un tema importante para nuestra raza, generar esa categoría y que esos caballos adultos sigan un poquito en vigencia, porque ¿qué hace un dueño? Un dueño va a una feria importante con un caballo mayor y chupa regula y le dice, me lo llevo para la casa. El caballo no lo vuelven a ver, sale de la vitrina y deja de servir yeguas. Bueno, ahora, una yegua, una cosa que es bien importante, es que con el tema de trasplante de embriones, se logró que las yeguas que en óptimas condiciones le podía sacar 15 o 16 crías, ¿cierto? Pues preñándola todas las veces a los 9 días, acabando con la yegua. Hoy en día, con el trasplante de embriones, hay yeguas a las cuales han dado más de 60 crías. Más de 60 crías. Exacto. Y no se desgasta la yegua. Mario, y ahí llegamos a otra conclusión del machismo de las cosas. Llegan y dicen, no, es que esa yegua tiene 30 crías y solo dio 2 fuera de concurso. Hay caballos que tienen 5.000, hay caballos que tienen 5.000 crías y tienen los mismos 2 fuera de concurso. O sea, miren la probabilidad. Una yegua que es capaz de dar 2 fuera de concurso es una sobresaliente yegua por donde la mire. O sea, ya cumplió. Claro. Ya le entregó a la raza 2 caballos totalmente sobresalientes. Entonces esas yeguas se tienen que medir así proporcionalmente. El caballo no puede ser que diga, uy, es que fulanito tiene 5 fuera de concurso. Sí, tiene 5.000 crías. Sí, claro. Y esta yegua, no, es que esa solo dio a tal, que fue, no, es que si lo dio, ella cumplió su parte. Y si otros caballos talla media, otras yeguas de buena categoría que van a alimentar en la calidad, claro. O sea, ese es otro pensamiento muy machista. Claro, por eso. Pero a Dios gracias, viva la técnica de los trasplantes de los embriones, porque le dio el valor que necesitaba tener la yegua. Y viva que la gente le está poniendo cuidado a las madres, las líneas maternas. Los criaderos se hacen a partir de las líneas maternas, si no, no hay nada. Cuando usted va a visitar un criadero, detecte o estudie antes cuál es la yegua que le ha producido en ese criadero lo que es sobresaliente, y procure hacerse a una hembra de esa yegua de ese criadero. Si usted no es capaz, no vaya a buscar otras cosas. Así es, así es. Lucas, y tenía otras preguntas para hacerte, digamos que no tanto basadas, digamos, como en el éxito de ese producto que sale, de ese potro, de esa potranca, sino digamos que en términos de la preñez, de la fertilidad. Entonces, quería que nos explicaras un poco con tu experiencia, o no sé si tengas información de estudios,
De estos métodos de reproducción, o sea, hablamos de monta directa, inseminación artificial, transferencia de embriones, digamos que dejamos a clonación por un lado. Ya se tocó. Ya lo tocamos, pero quisiera saber cuál es el que es más efectivo para generar preñez. Sí. Tú me imagino que has manejado yeguas problema. Sí. Cuando llega una yegua problema, ¿qué escoges? ¿Cómo lo manejas? Hay varias cosas. A ver, indudablemente la técnica de la transferencia de embriones induce a que las yeguas tengan unas infecciones recurrentes. Obviamente es una sobremanipulación del útero. Cuando yo preño una yegua, se demora 11 meses la gestación. Lo que dijo Mario, esa yegua puede tener un desgaste en la calidad del útero porque ella está cargando unas preñeces en su estructura, en todo eso, pero de todas maneras ese útero, por decirlo así, no está en una alta manipulación. Una yegua que está en alta manipulación y en frecuente programa de transferencia de embriones son yeguas que presentan recurrentemente problemas, infecciones, y estas yeguas viejas van perdiendo cierta calidad de fertilidad. Hay que tener unos parámetros de fertilidad que están muy claros. Las yeguas hasta los 10 años te producen una cantidad, a los 15 se les baja y a los 20 van perdiendo por ahí del 20 o el 25% de fertilidad. Entonces eso es claro, la técnica de transferencia de embriones induce más problemas reproductivos porque obviamente hay una sobremanipulación. ¿Cuál es el favor? Que si vos una yegua que te carga, no sé, 11, 12 crías, una yegua que te queda bastante desgastada en el sistema estructural, en el dorso, su útero va perdiendo calidad porque cada preñez de esas van generando ciertas cicatrices o quistes uterinos. Entonces, la producción de leche baja. Exactamente. Es la que alimenta. Entonces, esas yeguas van teniendo una sobreexposición en el tema. Entonces, es un poquito, con las partos tienen ese problema. Es una yegua que estás en un problema del parto que tenga riesgo de alguna distosia, algo que es raro en yeguas. Pero entonces, hay que tener claro que sí es normal que las yeguas en transferencia de embriones tienen muchas más infecciones uterinas y esas yeguas se terminan complicando. Hay yeguas que llegan con unos problemas de hongos, unos problemas bastante delicados y, por decirlo así, perdidas, ¿cierto? ¿Qué hay ahora y qué se está desarrollando un poquito la aspiración folicular? Es un tema que apenas está en desarrollo. Yeguas que por X o Y motivo, no solo por la transferencia de embriones, sino porque en un parto, no sé, hubo una distosia y se perdió el cérvix, esas yeguas no pueden no tienen un útero para sostener una preñez. Hay yeguas que no tienen esa condición, se aspiran los ovarios, se microinyectan, todo eso, y es un proceso que va pues un poquito más lento. Pero obviamente a la hora de preñar y en los temas de porcentajes de preñez, una inseminación con una gestación natural tiene mejor porcentaje que una transferencia de embriones, porque en la transferencia de embriones estamos poniendo un poquito más trabas. Entonces yo estoy fertilizando, cuando la yegua natural quedó preñada, pues ahí ya está, ¿cierto? Está en su ambiente, en su útero, pero vos aquí estás fertilizando, sacando y transfiriendo a una receptora, que esa receptora ya lo tiene que aceptar, que no genere una reacción inmunológica, que el embrión se implante, ¿cierto? Entonces obviamente si yo pongo, no sé, 50 yeguas que es solo para preñarle y 50 yeguas por transferencia de embriones, si les mido en un solo ciclo, me van a superar las yeguas que son por inseminación, ¿cierto? Pero si yo a esa yegua les mido la producción de crías en un año, van a ganar las de transferencia de embriones. Entonces hay que tener eso como en cuenta. Y por ejemplo, si hablamos de yeguas problema, normalmente tú qué recomiendas. Obviamente pues yo sé que cada yegua tiene sus problemas específicos, etcétera, pero digamos en general sería mejor hacerle transferencia de embriones, inseminación artificial o llevarla ya a monta directa. Ve, ahí hay muchos factores. Las yeguas que llamamos problema, que yeguas que se han complicado de cierta manera, muchas veces el problema no son ellas, sino que el problema es el semen. Hay una cosa grave que ha ido pasando en nuestro medio, y es el deterioro de la calidad de semen de nuestros caballos, por consanguinidad, por un montón de cosas, por la alta demanda, ¿cierto? Entonces cuando a mí me mandan una yegua, cuando a mí me mandan una yegua y me dicen, vea, le voy a mandar una yegua problema, pues me la tiene que servir con el caballo que tiene 30 yeguas cada 2 días. Digo, pero venga, ayúdeme un poquito, déjeme, yo le soluciono el problema a la yegua para saber que está bien con un caballo que tengo disponibilidad de semen más fácil, más fértil, Entonces, la primera herramienta para los problemas de fertilidad es un semen de buena calidad, porque la mitad de los problemas están ahí. Y la otra mitad falla el seguimiento del veterinario, porque las yeguas, la técnica, la reproducción, a ver, hay que tener unos conocimientos y hay que tener unas estructuras,
pero básicamente lo que hace la diferencia en la reproducción es el seguimiento y la enfermería que llamo yo, la enfermería que si hay que hacer esto cada 12 horas, hay que hacerlo cada 12 horas, pero por las distancias y por todo eso no se puede. Entonces en ese tema hay que tener en cuenta eso. Y ese sí que sea complicado. Sí, claro. Y lo otro, Sergio, es que hay yeguas, a mí me preguntan, ¿qué es mejor? ¿La preño, le lavo el embrión? Todo, depende, son casos muy a analizar individualmente. Hay yeguas que pueden tener buenas condiciones uterinas y no dan embriones y son malas para dar embriones, y sencillamente como hacerle un reseteo a esa yegua es hacerle una preñez, es una de las terapias que se hace. Pero hay yeguas que vos sabes por su condición uterina, por todo eso, que no son capaces de soportarte una preñez, o por su edad, por todo eso. Y la mejor técnica para reproducirla es la transferencia de embriones. La transferencia de embriones se podría manejar una en multiplicadora y una herramienta en la producción zootécnica de la raza, ¿cierto? Pero la otra es una técnica para problemas de fertilidad. ¿Por qué? Yo saco un embrión de un útero que no tiene las condiciones óptimas y se lo meto a un animal más joven, con buenas, o sea, si querés reproducir una señora de 50 años, le sacas y se lo metes en una niña de 20. Claro. ¿Cierto? Por algo así. Obviamente van a tener unas condiciones hormonales, anatómicas, todo eso, más adecuadas para desarrollar un embrión. Seguimos en el criadero Dos Aguas, específicamente estamos en Bioecus. Estoy acá con Lucas Echeverri, que nos va a contar un poco cómo funciona esta sección del criadero. A ver, Sergio, pues obviamente en mi profesión yo soy médico veterinario y trabajo, mi especialidad es en los programas de fertilidad y transferencia de embriones. Entonces, obviamente muchas de las donantes están donde los montadores, están en entrenamiento y todo eso, pero hay un número de yeguas que o ya salieron de pista o tienen problemas de reproducción y me los mandan aquí a la central. Y aquí empezamos, aquí vemos cómo, este es un sistema que aplicamos como nuevo con estos inviernos de año y medio que se nos empezaron a hacer con el cambio climático, y empezamos como un tema de feedlot, como las receptoras estabuladas para poder tener las receptoras bajo techo, más controladas, con menos estrés en estas tierras frías. Entonces aquí tenemos, pues allí en la parte donde están las peceras tenemos las donantes, y aquí vamos viendo algunas de las receptoras que van recibiendo esos embriones. Aquí están hasta los 2 meses y ya después se van yendo donde los propietarios de los embriones. ¿Y en este momento cuántas donantes tienes acá en Bioecus? En este momento, no, aquí hay poquitas, ponele, aquí tenemos unas 20 donantes más o menos, pero el programa de Bioecus maneja alrededor de unas 70, 80 donantes. Ese es como nuestro programa que tenemos. Aquí tenemos de base más o menos 20 y rotamos como por todo el oriente antioqueño en los embriones. Y receptoras, más o menos, el programa de Bioecus está más o menos alrededor de 200 receptoras. Aquí están las receptoras, por decirlo así, que destetan, que llegan, que reciben los embriones y se van, pero el resto hay una población rodante que está en los diferentes criaderos, pues con sus embriones, pariendo, todo eso. Pero cuando las devuelven llegan aquí y llegan a los programas de fertilidad. ¿Y normalmente entonces cuántas receptoras tienes acá? O sea, yo sé que hay unas que están con clientes. No, aquí mantenemos más o menos 30 receptoras. 30 receptoras que son como el banco que necesitamos vacío para estar. Y lo que nosotros también tratamos es, cuando esas yeguas crían en los otros criaderos, nacen los embriones, mientras ellas están amamantando ese embrión, tratamos de usarlas y meter los embriones para que no sea que vengan acá y después otro cambio, sino que poderle meter el embrión mientras está en su criadero, donde está levantando su cría, y de ahí pasársela al nuevo propietario del embrión. Bueno, entonces continuemos un poco con este tema de genética, un poco más teórico, y después obviamente vamos a ir a ejemplos más prácticos. Otros digamos que mitos o realidades que me interesaría, Lucas, que nos hablaras de esos. La edad de la yegua, o sea, la edad de la yegua, pues madre donante, influye en la calidad, obviamente va a influir en la fertilidad, ¿cierto? Como ya nos lo dejaste claro, sí. Pero influye en la calidad de ese producto, ¿no? O sea, es más probable que yo tenga un buen hijo de una yegua joven que de una yegua ya vieja, o que los primeros hijos de esa yegua sean mejores que los últimos hijos que dio esa yegua. No, para mí no tiene ningún fundamento, puede estar equivocado y puede haber algún estudio que lo contradiga, para mí no. La yegua te está poniendo su material genético. Lo que yo creo es que una yegua vieja puede... ¿Qué tan desgastada esté? Sí, no, y una cosa, puede ir perdiendo actualidad, entonces sus productos están menos actuales que cuando produjo sus primeras crías. ¿Sí me entendés? Una yegua de 20 años, pues tiene una raza de 20 años para atrás, comparado con unas potrancas, digámoslo en la trocha, en la velocidad de la trocha. Una yegua de 20 años, si la comparas
reproduciendo con unas potrancas de las de hoy, de pronto no va a tener esa habilidad para trochar tan rápido. Entonces sus productos pueden ir cayendo un poquito en esa calidad y en ese promedio, pero su calidad genética, o sea, sus genes están ahí. Y por ejemplo en yeguas donantes, yeguas que tienen más de 20 crías, por ejemplo, o sea que obviamente han pasado muchos años desde su primera cría hasta el último embrión que dio. En tu experiencia práctica, ¿has visto alguna diferencia entre esas crías o...? No, ninguno, o sea, no es que te digan, y eso incluso era como también como un mito, que los caballos viejos eran los que daban bueno, o sea, no, yo creo que no. Si una yegua es reproductora desde que nace hasta que termina su vida, o sea, obviamente lo que te digo, una yegua que te dé 2 animales campeones ya cumplió con eso, te va a dar animales del promedio, te va a dar animales malos, pero puede que, o sea, es una cuestión aleatoria de que en ese cruce se dieron todas las condiciones o cuáles fueron los cruces que vos hiciste para hacer, hiciste bien el cruce, lo hiciste mal, todo eso. Entonces para mí no tiene ningún sostenimiento. Y el caballo que es reproductor también hasta que se muere. Lo que te digo, pueden ir perdiendo vigencia porque la raza evoluciona. Entonces la raza va evolucionando. Perdiendo vigencia. Entonces eso es otra cosa, que los productos pierdan vigencia porque la raza naturalmente evolucionó. Sí, señor. Mi humilde experiencia en cuanto a la edad de la yegua y del uso de la yegua por monta natural y gestación natural. Está probado, sobre todo en los caballos ingleses, donde no hay inseminación y donde la yegua se le lleva perfectamente el seguimiento a las crías y a la productividad de esas crías. Está probado que la yegua que va a producir re bien, desde la primera cría tiene que mostrar. La segunda y la tercera es muy equivalente a la primera cría, pero de la tercera para abajo comienza a disminuir la producción del animal y se mide en calidad. Y yo creo que es muy válido porque ahí puede haber todos esos factores epigenéticos que decimos, de la nutrición, de la calidad hormonal, de cómo están esos embriones. El desgaste de la yegua en sí misma. Y más como en caballos de carrera es el tema atlético es corra y ya, exactamente, es todo. Ahí no hay morfología, ahí no hay nada de eso, es sencillamente tema atlético, ahí puede verse manifestado. Entonces es muy, muy interesante. Pero tengo la duda, y en lo poco que he podido estudiar, y me gusta estudiar, y ver resultados y ver estadística. Lo que he encontrado que es una gran ventaja que aporta el trasplante de los embriones es el tema de que la yegua no se desgasta y ahí no es válido lo que acabo de decir de la monta y la gestación natural. Sí, claro. Como está tan reciente el tema todavía no te puedo asegurar como una ley como te dije lo otro, que lo he comprobado realmente con las yeguas en la influencia de la edad. Y he encontrado otra cosa, que por ejemplo, en los caballos de carreras, en el fino no, en los caballos nuestros no se ha estudiado nada en esa parte, es en lo más cercano posible que haya en la edad concordancia en la edad del macho y en la edad de la hembra. Muchos de los grandes campeones, de los grandes atletas que estamos hablando del caballo de carrera han encontrado eso. Que son niveladas. Que estén nivelados lo más cercano, 2, 3 años, muy pegados. Por eso siempre en los pedigrís de los caballos de carreras aparece el año en que nació el reproductor y el año en que nació la yegua. Esa es la razón. Muy interesante. Mario, hay una cosa que dijiste ahí, y es que las yeguas que van a dar van mostrando desde el principio. Desde el principio. A mí muchas veces me dice, Lucas, quiero comprar esta yegua, dame un consejo, no sé qué. Le digo, mírele los hijos y mírele la carrera en pistas de esos hijos. Claro. No, que es que no ha dado porque, no, hombre, si una yegua tiene 7 crías, 8 crías, 9 crías, no pierda tiempo. Ninguna tiene récord en participación en pistas. No la mire. O sea, si no crea que usted le va a hacer el milagro. Claro, que usted va no va a hacer el milagro. A la hora de comprar una yegua, sencillamente, eso ya hay ya es muy fácil esa información que tenemos a la mano. Mire los hijos, mírele el récord en participación en hijos y si esa yegua es capaz de transmitir. Correcto. Eso lo logramos meter contra viento y marea, que era en el unicornio, que apareciera la participación de la yegua a nivel del caballo de la yegua, de participación en la exposición.
Así es, hay que mirar o sea, hay que mirar que, o sea, no hay pensar que si que en 10 años no dio nada, a vos te lo va a entregar. No, tontillas. En eso en la selección una cosa que hay que ser es ser muy riguroso en el factor de selección y no poner corazón. Así es. Son resultados. Si la yegua Como no dio, todo en la vida. no va a dar. A usted lo juzgan en cualquier trabajo, en cualquier cosa, gracias a los buenos o malos resultados. No, que usted y puede que se hayan equivocado en una yegua de 7, 8 crías que el cruce no le haya favorecido, pero no puede ser que en 7, 8 crías el cruce no le favorezca. No, la que no favorece es ella, no da. No da. ¿Y cuántas yeguas campeonas, Mario, han pasado sin pena ni gloria, sin capaz de transmitir nada? O sea, hay muchas cosas, hay que mirar qué respaldo tiene, o sea, hay un montón de cosas, qué huecos hay, o sea... Ojo que ahí va a tocar una cosa bien interesante de mi humilde investigaciones en mis caballos, en nuestros caballos criollos. Es que las super yeguas de exposición, ¿cierto? Las super yeguas generalmente no transmiten bien en la reproducción. No me lo puedo explicar por qué, doctor Lucas. No me lo puedo explicar. Yo no sé si es que desgastan la energía vital, no sé qué pase, pero no me lo puedo explicar, doctor Lucas. A mí me parece, yo el análisis que hago, y a mí me alegra mucho ver ya, o sea, para mí eso es parte de la consolidación de la raza, que esas yeguas que fueron sobresalientes y no fueron capaces de transmitir y dar hijos sobresalientes, hay una falla en temas genéticos, en falta de consolidación. A mí lo que me alegra demasiado es ver una yegua, un par de yeguas, no sé, digamos, la gitana, la comparsita, la mensajera, la silueta, la maravilla, yeguas campeonas y han producido campeones. Y yo veo hoy los potros que ganan y son de yeguas muy sobresalientes. Entonces, para mí ya hay una consolidación. Yo creo que en los andares compuestos de pronto estamos todo ahí, que dispara un poquito todo. En el fino ya va a estar. Sí. Yo creo que hoy producir un animal fino bueno de una yegua mala es medio imposible. No, eso es imposible. No pierda tiempo. Y creo que así va la trocha y está muy cerca. Sí, claro. Creo que los andares compuestos todavía hay falta mucho como consolidar eso, depuración. Pero a mí me alegra mucho ver que los hijos, no sé, los últimos 2 campeones, o sea, en la Mundial de Bogotá el campeón fue Rey de Reyes y Caín, y reservado Rey de Reyes. Ambos hijos de yeguas, campeona mundial, campeona nacional reservadas. Para mí eso es una consolidación de la raza. Y es bastante importante. Gracias. Pero no lo he podido explicar y estoy detrás de qué es lo que pasa ahí. Bueno, entonces si quieren entremos en un tema que les pediría a ustedes que obviamente le den todos los términos técnicos que se necesiten, pero simplemente lo voy a introducir de una forma muy general y ustedes ya cada tipo de cruce lo pueden ya analizar, digamos que en detalle. Cruces cerrados versus cruces abiertos. Y dentro de eso no sé si podemos entrar ya a detalle de decir padre con hija, hijo con madre, hermanos completos, o sea, una hermana con un hermano completo, hermanos medios, tío con sobrina, etcétera. No sé si nos puedan hacer como un recuento de esos diferentes cruces que se pueden hacer. ¿Cuál es el cruce que ustedes prefieren? ¿Qué ejemplos que hayan visto en los que funcionan, en los que no funcionan? También sabemos que la endogamia lleva a muchos criaderos a acabarse. Ha consolidado otros criaderos. Porque ya son excesos. ¿Hasta qué punto es bueno? ¿Hasta qué punto ya es malo? ¿Cuál es el punto, digamos, que medio o hasta dónde se puede llegar? Entonces quería que nos hablaran un poquito de eso. Para que pongámoslo como un poquito básico para que lo entiendan. Hay 2 tipos de cruces. O hago con consanguinidad o sin consanguinidad. Cuando trabajo con consanguinidad, hay una consanguinidad fuerte o una consanguinidad más suave, que se llama el crossbreeding y el line breeding. ¿Cuál es el crossbreeding? Tienen varios tipos de cruces: padre incestuoso, padre con hija o madre con hijo, hermanos completos. O nieto con abuela. Nieto con abuela, ese ya es line breeding, porque ese ya coge más generación. Hermanos medios y tío con sobrina, sí, ¿cierto? Correcto. Yo en mi experiencia y lo que he visto en ese tema, yo jamás he hecho hermanos completos, ni padre con hijo, nada, y lo que he visto en nuestro caballo no ha tenido resultados. En el Valle hay un ejemplo muy particular que se lo pregunté a Carlos Jorge en estos días, Carlos Jorge Ospina, y me dijo que la yegua Sensación, sí, le habían puesto a Sensacional como 4 o 5 veces y produjo 3 hembras, incluso, y de esa hembra, de ahí viene la Magnética del Encanto, que es una yegua ganadora ahora. Entonces es un ejemplo
particular, Excepcional. yo no lo he hecho. Yo creo que en Hermanos Medios hemos encontrado varios animales sobresalientes. Funciona. El caballo Terremoto de Manizales es producto de Hermanos Medios. La campeona nacional, la Estrella de Zacatecas, es También. producto de Hermanos Medios, ¿cierto? Sí. Ahí tenemos. Entonces, yo creo que Uy, cuidado. hay que parar. Sí, lo paremos, tranquilo. Hasta con pelea de perro nos tocó buena la tertulia. Está bueno. Entonces, Los dos hermanos. aquí después de la pelea de perros, estamos hablando de esos tipos de cruces. Yo creo que en nuestro medio y en nuestra raza se ha hecho más en el fino. En el fino se ha producido bastantes animales sobresalientes producto de Hermanos Medios. En los diagonales se ha hecho más poquito. Tenemos el ejemplo de la Estrella de Zacatecas, que es producto de Hermanos Medios. A mí, yo Hermanos Medios en este momento apenas lo estoy haciendo, pero a las madres. Yo estoy doblando la María Mulata, que es mi yegua sobresaliente. Siempre se ha doblado el padre. En las madres es una cosa que llama el factor Rasmussen, y es tener la madre a ambos lados del pedigrí, Duplicada. pero con dos hijos distintos, no Sí, con el mismo. no con el mismo. Y lo que ellos vieron es que se expresaba un factor y el animal que salía era superior al promedio. Ahorita les mostré una potranca que era producto de Hermanos Medios, que es el primer producto que yo tengo. Claro. Hija de Tambo en una hija de la María Mulata con el ejido. Entonces, ese cruce Hermanos Medios, yo lo que creo es que cuando trabajamos con consanguinidad, lo que queremos es meter un montón de genes que nos gustan. Entonces, no todos los animales ni todas las líneas, lo que acaba de hablar con Mario, son para doblar, porque hay líneas que tienen unas cosas que no nos gustan, así como duplicar limitantes. duplicar lo bueno, duplicar lo malo. Entonces, lo que haces es... Si sale mal lo malo, se utiliza Exactamente. más fácil lo malo que lo bueno. Entonces lo que haces es que el producto sea más predecible. Cuando decías que hay criaderos que se han acabado por la consanguinidad, Por el y es exceso de consanguinidad. porque realmente la forma más rápida de obtener resultados es mediante la consanguinidad, y vas viendo resultados muy notorios, pero Y no saben repetitividad. cuándo tienen que entrar otras líneas a ¿Cuándo tiene que refrescar, parar? Entonces esto es como un buen cocinero, ¿sabe cuándo entro? O es un Cuando acordeón, la salecita, o es un dulcecito, acordeón, cuándo cierro y cuando abro. Entonces yo creo que ese es el ojo del criador. O sea, la consanguinidad es una herramienta Y la muy intuición importante del para la cría. criador. Entonces hay líneas que... Entonces esa es el cruce más fuerte. Y hay un line breeding, que es el cruce nietos con abuelos o primos, que primos, o sea, primos primeros, por decirlo así. En los genetistas de caballos de carrera, en ese momento, como ellos tienen bastante consanguinidad, ese es el que más les gusta. Sí, es el que El line breeding. ¿Por qué? Porque no es un cruce totalmente abierto que tiras un tiro al aire y no sabes para dónde va a salir, Una pero escopeta tampoco física. estás concentrando tanto como para decir, "Jue madre, voy a duplicar un montón de genes recesivos". Entonces yo creo que la consanguinidad en eso yo la utilizo. A mí me gusta generar una hembra consanguínea, un tío con sobrina, algo así, y ya después entrar con un macho totalmente abierto. O Y si más ese lejano. macho... Y si ese macho es consanguíneo, me gusta más. Podemos poner el ejemplo del caballo culto, que aunque no es nuestro, es un caballo criado, el campeón mundial, el caballo Claro, fino. que viene de Él es producto, de serranía. él es producto de una consanguinidad de Amadeus, y la madre es consanguínea del clásico. Entonces lo que hicieron fue juntar dos líneas consanguíneas y salió ese caballo. Entonces es jugar un poquito como con eso. Yo creo que podemos jugar un poquito con eso. Entonces, y hay otra cosa que hablábamos, que eran los NIC. Sí, señor. Cuando yo voy a cruzar sin consanguinidad, porque hay gente que no le gusta la consanguinidad, entonces dice, cuando en general, cuando cruzo dos animales que no tienen ningún parentesco, pues ese producto lo que buscan es la expresión del vigor híbrido, que se produzca, y eso se puede expresar o no se puede expresar sencillamente. Entonces es un tiro al aire, es menos predecible. El caballo Secretaria fue un caballo producido por Vigor, como dos líneas abiertas, y el caballo no transmitió mucho. Sus madres fueron importantes, Sí, pero él no tuvo ese poder de transmisión. Pero- yo le creo más a un caballo consanguíneo, eso con otras líneas, porque va a ser como más fehaciente lo que es capaz de transmitir. Pero cuando quiero utilizar un cruce abierto, busco los matrimonios, o sea, en la información está dada. La gente que ha hecho los ejercicios, el NIC, Claro. y hay un NIC, que son matrimonios que funcionan. Los Dulce Sueño con Tormento, en los dos sentidos los funciona. Barú con los Electrón. Hay unos cruces que están recontraprobados, que se potencian. Correcto. Que se potencian. Entonces eso es lo que tengo que buscar. Si voy a trabajar sin consanguinidad,
no tirar así a la loca cualquier cruce, sino que sencillamente busco un matrimonio genético que ya haya funcionado. Correcto, correcto. Ahora, hay una cosa que el doctor Lucas no ha mencionado, hay líneas que se dejan concentrar y hay líneas que definitivamente no se dejan concentrar, o sea que hay que huirle a la consanguinidad, pero en aquellas líneas que se dejan concentrar está el caso de la línea algo resorte tercero, teniendo una limitante que hubo que cuidarla, pero después viene el caballo resorte cuarto, reproductor de los reproductores modernos definitivamente, ¿cierto? Tanto en machos como en hembras, pero es un caso rarísimo que un macho produzca reproductores consistentemente buenos, sobresalientes y transmisores. Es rarísimo, pero ese es el caso resorte cuarto. Y luego viene Amadeus, gracias a la famosa yegua María Centeno, una yegua extraordinaria y sobresaliente, ¿cierto? Y esa línea de Amadeus permite unas consanguinidades demasiado fuertes y se las aguanta y da sobresaliente. Eso es muy importante, saber qué líneas se pueden doblar y cuáles no. Correcto, cuáles no se dejan tocar. Y no solo eso, o cuáles son líneas en ciertos problemas genéticos que han transmitido, que si lo transmiten sin doblarlo, póngase a doblarlo. Póngalo a doblarlo, o sea, eso es pegarse un tiro usted mismo. Sí, Entonces usted tiene que saber qué líneas... Y mire las limitantes, los defectos que la línea ha transmitido y tiene la posibilidad de transmitir. Pongamos un ejemplo, Mario, en los diagonales, el problema, no sé, un problema del arpeo. Sí, si usted tiene una línea, que sabe que en algún momento, puede que su animal no lo haya manifestado, pero lo tiene en el pool genético. En el pool genético tiene algún problema usted no por nada del mundo puede doblar esa línea, por más de que le gusten las características deseables, porque obviamente puede doblar ese problema. Entonces, hay líneas que se dejan dominante, no recesivo. Hay líneas que se dejan doblar y hay líneas que no. No se dejan doblar. Y lo otro, cuando obtenés un animal consanguíneo que te gusta, óptimo, una hembra, esa hembra tenés que abrirla, no puedes seguir ahí porque ahí ya vas degenerando el pool genético. Correcto. Y quitándole variabilidad genética. Entonces, el tema de la consanguinidad y en el tema de los cruces yo creo que no hay cosas exactas, sino es una ciencia exacta. La genética, no es una cuestión de probabilidades. Correcto. Y el ojo del genetista y el ojo del criador es el que le dice, aquí debo meter un poquito de esto, aquí debo hablar, ya no se me puede ir la mano en esta, en esto ya conseguí esto, ya necesito refrescar. Entonces yo creo que nada es ni bueno ni malo, todo es el ojo del criador. La intuición del criador, que llamo Así yo. es. Y hay una cosa, la consanguinidad misma le dice ya no más, con 4 factores. El primer factor, tamaño. El segundo factor, fertilidad. El tercer factor, extremos de temperamento. O te los da extraordinarios y sobresalientes, o te los da definitivamente que no sirven para nada. En las familias, sobre todo aquí en Oriente y aquí que se concentra tanto, y esa es fruto de lo que tenemos los antioqueños, de la consanguinidad de los judíos. Hay momentos en que usted ve los chinitos chiquiticos, bebecos, ¿cierto? Sapurritos y no sé qué cosa, y las señoras que no pueden quedar embarazadas, la limitante de fertilidad. Ahí mismo, ese cruce te está diciendo, no siga más por ahí, que no pierda tiempo. Así es. Hay que oír la naturaleza, uno no puede ir en contra de la naturaleza. Así es. ¿Está bien? Bueno, entonces, simplemente no, les iba y un paréntesis, qué pena, para la gente que compra embriones o que esa es una forma de invertir, el criador cuando hace unas consanguinidades fuertes está dispuesto a que le salga ese producto de mala calidad, ¿cierto? Entonces él se la puede jugar. Cuando yo voy a hacer una compra de un embrión, yo no voy a comprar hermanos medios, porque quiero coger eso, por decirlo así, entre paréntesis, puede ser jugármela muy duro. El criador que tiene la yegua, pues puede darse ese lujo. Dice, no me funcionó, vuelvo a hacer los cruces. Pues yo estás comprando un embrión, hombre, qué bueno con sanguinidad, pero primos, algo así, no tan agresivo. Sobrinas, o sea, lo que le está probando dar en donde hay realmente investigación. Exactamente. Yo creo que con esto podemos terminar, ¿cierto?
No usemos más del doctor. No. Iba a decir ahí una parte para concluir este capítulo, que así como explicaste pues la consanguinidad como puede darse, como se dio con Resorte Tercero, Resorte Cuarto, después con Amadeus. En las tertulias que hicimos antes sobre el arco y Don Danilo también vemos esa gran influencia que tiene el arco y Don Danilo, y como cuántas veces está repetido en la mayoría de generaciones de genealogías de los animales que tienen 25 veces Don Danilo. Bueno. Y les quería decir... tertulia del arco y Don Danilo. Entonces, para que vean esas tertulias que están disponibles en nuestro canal de YouTube. Y les iba a decir que acá cerramos este capítulo, pero vamos a ver ahora, bueno, digamos que cuando lancemos la segunda parte de esta tertulia, dos temas importantes. Vamos a hacer un recuento rápido de esas yeguas que son deseables para tener en las genealogías de sus caballos. Y la segunda, ya vamos a ver ejemplos prácticos acá en el criadero del Dr. Lucas en Dos Aguas, de cómo él ha aplicado toda esta teoría que nos acaba de expresar en producir sus caballos y qué resultados les ha dado. Entonces los esperamos para una próxima entrega. Correcto.